Buenos días, José Barrios. Tenemos con nosotros a José, que es el director de operaciones de City, un servicio de car sharing flexible con una flota 100% eléctrica. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por colaborar con nosotros. Es un placer tenerte aquí y difundir las iniciativas tan interesantes que estáis poniendo en marcha. Queríamos preguntarte, y ahora como sabes en el contexto de la pandemia, José, qué ajustes y qué cambios habéis tenido que hacer para adaptar vuestra empresa al contexto de la pandemia y de las restricciones que sabes que está habiendo en la movilidad en el contexto del COVID-19? ¿Y cómo están Ujú. reaccionando vuestros clientes, vuestros numerosos clientes? Vale, pues a ver, la pandemia fue un golpe bastante importante para Citi y para el resto de empresas de España, ¿no? Y entiendo que a nivel mundial. Al final nosotros lo que teníamos era un número de alquileres diarios bastante altos hasta que llegamos al día, pues alrededor del 10 de marzo aproximadamente y vimos que esos números empezaban a caer en picado y el día 14 de marzo decidimos parar el servicio porque entendíamos que nuestro servicio ya no era, lo primero, que no era rentable y que además podía suponer un problema para el futuro, porque si la gente no se estaba moviendo, no tenía mucho sentido, ¿no? Promover la movilidad cuando la gente tenía que hacer todo lo contrario, dejar de moverse. Claro, Entonces, claro. bueno, hemos pasado 2 meses y medio, la verdad, un poco complicados. Pero bueno, sí que es cierto que en el horizonte volver a salir el día 20 de mayo y aprovechar para salir a la vez en París y en Madrid, pues fue una gran alegría para todos. El hecho de poder preparar de nuevo la flota y poder volver al servicio, la verdad es que estuvo bastante bien. Ujú. Es cierto que ahora mismo estamos gastando mucho dinero y hemos gastado muchísimo tiempo en generar una serie de protocolos y procedimientos y en pensar en la experiencia de usuario para poder abrir con una garantía total nuestro servicio y evitar que nuestros vehículos fueran un posible foco de contagio. Ujú. Eh, muy alineados con todo lo que ha estado, toda la información que ha estado saliendo con el Ministerio de Salud de España y creando protocolos muy estrictos en cuanto a limpieza y a utilización de nuestros vehículos, tanto por la parte de usuario como por la parte de nuestros propios trabajadores. Pensamos que el día 20 de mayo fue un punto para salir porque estábamos 100% preparados para salir y para Ujú. luchar contra la posible propagación. Ujú. Oye, José, y habéis salido además a la vez, el 20 de mayo, tanto en París y, bueno, en el área metropolitana del Gran París, entiendo que es donde Uh trabajáis, -huh. como Madrid, ¿no? Y los municipios de alrededor de Madrid, que Uh son, -huh. digamos, los dos grandes ámbitos en los que trabajáis. En estas 2 semanas escasas que han pasado desde el 20 de mayo, ¿habéis notado, tenéis ya algunos datos, alguna valoración que podéis hacer con respecto al comportamiento de los usuarios en un sitio o en otro? Uh -huh. ¿O hay el Pues comportamiento es homogéneo, tanto en París como en Madrid? a ver, es cierto que en Madrid tenemos mucho más recorrido porque llevamos ya 2 años y medio de trabajo, con lo cual hemos recuperado unos números, a mi entender, bastante buenos. No pensaba que fuéramos a tener tan buenos números de movilidad y sobre todo que nuestros usuarios hubieran entendido tan bien qué es lo que estábamos pidiendo con ellos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de, nosotros llamamos a la movilidad responsable, que solamente utilices City si de verdad tienes que desplazarte porque tengas que hacer algo obligatoriamente. Y hemos puesto una serie de restricciones en nuestros vehículos, como utilizar mascarilla obligatoria, como que no puedan montarse más de 2 personas en cada coche. Y sí que es cierto que se ha aceptado bastante bien por los usuarios, no estamos teniendo problemas con eso. Y de la misma forma en París, igual, o sea, hemos tenido la experiencia de usuario es igual. Es cierto que en Madrid estamos teniendo mejores números que en París, pero porque ya teníamos un mucho mayor bagaje y tenemos una cuota de usuarios mucho mayor, un número de usuarios mucho mayor, pero la verdad es que en ambos sitios estamos muy contentos con la evolución que estamos teniendo. Fabuloso, muy bien. Oye, sabes que ahora con la pandemia, en fin, el miedo al contagio, ¿verdad? Y el llamamiento al distanciamiento físico, bueno, vosotros de hecho habéis limitado el número de personas que pueden ir en un coche a dos Uh -huh. personas. Correcto. Hay cierto miedo al contagio, la gente tiene sobre todo cierto rechazo a usar el transporte público colectivo, ¿no? A meterse en un autobús, un vagón de metro, ¿no? Que piensan que pueden estar en contacto con personas muy cerca y que no van a poder respetar la distancia de seguridad, ¿no? De tal manera Uh -huh. que quizás hay como un riesgo a que repunte el coche, ¿no? El coche privado, vuelvan las emisiones, la contaminación, la Uh boina -huh. famosa de Madrid. En este contexto, ¿no? de ese posible repunte al coche privado,
¿Qué papel veis que debería jugar vuestro servicio, el coche compartido, junto con los VTC, los taxis o el MAS, ¿no? El Mobility as a Service, que tiene mucho Ujú. recorrido desde luego? ¿Qué papel pensáis Bueno, que puede jugar? a ver, quiero puntualizar una cosa. En nuestro vehículo solamente pueden montar 2 personas, salvo que sean de la misma unidad familiar. Si son de la misma unidad familiar, pueden Claro, montar hasta 4 sin ningún problema. claro, claro. En cuanto al papel que estamos jugando ahora mismo, yo creo que el carsharing en Madrid ha venido para quedarse. No es algo que por un problema vaya a desaparecer, obviamente. En Madrid cada día hay más de 5 millones de desplazamientos en transporte público, ya sea en metro, en autobús, en cercanías. Y sí que es cierto que con las restricciones que está habiendo en el transporte público en cuanto a ocupación, que no puedan montar más del 50% de la gente, es cierto que yo creo que va a haber una pequeña tendencia a la vuelta al vehículo privado y volver a problemas de contaminación, problemas de atasco, que tampoco han desaparecido del todo en Madrid. Creo que sería una pena tener ese pensamiento, pero sí que es cierto que algo de realidad sí que tendrá, pero como decía, yo creo que en el manifiesto Mobility as a Service han venido para quedarse y que los taxis como el carsharing y motosharing tendremos nuestro papel importante en el futuro. Uh-huh. Bueno, de hecho, si de algo ha servido el confinamiento, ¿verdad? Y esa mejora en la calidad del aire que se observó en marzo y abril debido al parón, es que el modelo de movilidad que había antes era perverso y había que cambiar. Es decir, esa mejora en la calidad del aire, por ejemplo, que se vio en la semana siguiente al estado de alarma, permite poner encima de la mesa el hecho de que estamos ante una oportunidad para cambiar el modelo de movilidad de transporte y que es el momento de cambiar las cosas en el ámbito urbano, metropolitano, reorientar las ciudades, el diseño urbano, las infraestructuras, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pensáis? ¿Cuál es Correcto. vuestra visión en torno a esto, a estos cambios disruptivos que están por acometerse en la ciudad? Pues es verdad que sería una pena, como ya he dicho, dar un paso atrás y volver a 10 años atrás y volver a utilizar todo el mundo el transporte público. Creo que en esto los ayuntamientos tienen que tener un papel importante y creo que el Ayuntamiento de Madrid está generando una serie de normativas flexibles y está apoyando todo lo que es la movilidad sostenible. La semana pasada, por ejemplo, aprobaron el tener una serie de plazas de car sharing en las cercanías de IFEMA y creo que es un modelo que deberían extender y apoyar. En cuanto a la calidad del aire, obviamente mejoró muchísimo por el hecho de las restricciones de tráfico y yo, por ejemplo, que soy deportista, me gusta salir a hacer deporte al aire libre, como montar en bicicleta. Es cierto que el ver Madrid desde fuera y no ver la boina de contaminación, pues para mí era muy importante, porque al final son problemas de salud y problemas que puede generar a la larga. Claro, claro, claro. No, y que estamos en un momento ahora mismo justo, precisamente idóneo para cambiar las políticas y Correcto. avanzar Creo, hacia un modelo de movilidad mucho más sostenible, también más seguro, con higiene, en fin, con bienestar social, etcétera. desde luego. Nosotros, por ejemplo, en City apostamos por un modelo 100% eléctrico en el que los vehículos fueran totalmente alimentados por electricidad y además tenemos la electricidad, aunque nos sale un poquito más cara, pero la compramos de origen 100% renovable. Muy Es bien, decir, que nosotros no estamos generando CO2. De hecho, claro. durante el tiempo que llevamos de transcurso de City, los 2 años y medio aproximadamente desde diciembre del 2017, hemos ahorrado a la atmósfera más de 3.000 toneladas de emisiones de CO2. Entonces, creo que es una apuesta real de City, de compañía, como sostenible que estamos haciendo. Desde luego, José, el futuro pasa por un sistema de transporte electrificado con renovables, claro que sí. Ahí lo de lo que estábamos hablando, ¿no? Hablando digamos, de estos cambios, el cambio de modelo de movilidad, el cambio de modelo urbano, ¿no? Aprovechando el contexto de la pandemia. Vemos que hay una fuerte predisposición en la ciudadanía hacia la micromovilidad, ¿no? Soluciones pues, como el patinete eléctrico, que hay un auge en las ciudades, la bicicleta eléctrica, la moto eléctrica y también, ¿por qué no?, el car sharing, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia estáis llevando a cabo desde City para adaptaros a esta nueva demanda del usuario, cada vez más proclive a usar servicios de micromovilidad? Bueno, no, a ver, nosotros entendemos que en City somos micromovilidad, porque al final el transcurso medio de nuestros alquileres está en torno a 10 kilómetros y es cierto que nosotros tenemos una zona de influencia muy grande aquí en Madrid en concreto, con varias ciudades de la periferia, que al final hace que nuestros viajes se alarguen. El hecho de poder facilitar un viaje
desde Alcobendas hasta Madrid o desde Madrid hasta Pozuelo o Pozuelo a Alcobendas sin ningún problema, entendemos que es micromovilidad. En cuanto a micromovilidad más pequeña, como pueden ser los patinetes y las bicicletas, etcétera, yo personalmente a mí me gusta verlos, a mí me gusta ver los patinetes en la calle. Es cierto que tienen problemas de no regulación, que quizás sean... Bueno, se ha intentado hacer una especie de regulación, ¿no?, de los patinetes por el hecho de no tenerlos tirados en las aceras y tal. Creo que es algo que hay que seguir evolucionando, pero desde luego cabe perfectamente en el sistema, en la urbanidad que estamos pensando, ¿no?, para las ciudades del futuro, para las Smart Cities. Sí, sí, no, pero yo te lo preguntaba, o sea, yo te preguntaba considerando a City, considerando vuestro car sharing dentro de ese ámbito de la micromovilidad, como un elemento más a jugar un papel importante junto a motos, bicicletas, patinetes, desde luego. En fin, que la verdad es que es un ámbito de futuro, ¿verdad? Sobre todo para aquellas personas que tienen, personas que tienen quizás sus demandas de movilidad, digamos, de movilidad casa al trabajo, la movilidad forzada, ¿no? La movilidad obligada ya resuelta, digamos, posiblemente por transporte público, no tienen que tener un coche en propiedad y entonces para ese tipo de usuarios es muy bueno un servicio como el vuestro. Oye, necesito alquilar un coche puntualmente para hacer tal cosa, tal desplazamiento, ir a las afueras a hacer tal cosa. Para ese tipo de gente que no tiene coche en propiedad, un servicio como el vuestro es muy bueno, la verdad es que sí. Y está además ahorrando emisiones, es un modelo 100% eléctrico basado en renovables. La verdad es que es muy, muy potente. Y que al final la micromovilidad lo bueno que tiene es que es flexible, que Claro. el hecho de alquilar un vehículo que lo utilizas por minutos, ya sea un patinete, sea una bicicleta o sea una moto o un vehículo de casering, al final es totalmente flexible, que no te supone, que no te está atando contractualmente como puede ser comprarte un coche durante 5 años. Desde luego, sí, sí. ¿Cuál es vuestra visión, José, en City para los próximos años? ¿Qué pasos crees que se deberían de dar para reorientar esta movilidad en las ciudades? Pues bueno, a ver, creo que estamos trabajando en un mundo muy cambiante en el que toda la normativa, todas las modas pasan muy rápido, con lo cual creo que lo primero es apoyarlo desde los propios ayuntamientos. Es cierto que el Ayuntamiento de Madrid es muy flexible en eso y creo que ahí están trabajando bastante bien, tanto la corporación anterior como la corporación actual. Pero sí que es cierto que en el mundo tan cambiante como tenemos ahora mismo hay que adaptar la normativa pues prácticamente no todos los días, pero hay que revisarla de forma continua. El manifiesto Mobility as a Service al final lo que te dice es que esto tiene que ser un bien para toda la sociedad, para el conjunto de la sociedad, en el que haya movilidad mucho más ágil, que sea más flexible, que sea únicamente pago por uso, por así decirlo, y creo que ahí es donde, o sea, ese es el fin que tenemos que tener. Claro que sí, pago por uso. Oye, Cities fuisteis una de las startups que participasteis en el manifiesto de la movilidad multimodal, que sabes que el Hub Movilidad Conectada puso en marcha el pasado 4 de febrero. Luego vino la pandemia, en fin, ya sabes que las sesiones pues pasaron a online, tuvimos que reorientar nosotros también muchas operaciones. Pero bueno, el caso es que aquello se puso en marcha, ¿no? Empezamos a dar los primeros pasos allá por febrero o marzo. Y en estos próximos meses venideros, ¿cómo de importante, y más ahora, ¿no?, en el contexto de la pandemia, cómo de importante veis vosotros que es la colaboración, el trabajar en red, generar sinergias entre los diferentes actores de la movilidad? ¿Cómo podemos encontrar soluciones conjuntas, ¿no?, que de alguna manera sirvan para acelerar la adopción de esas nuevas formas de movilidad más sostenibles? Bueno, pues a ver, aquí dependerá de las empresas y dependerá de cada persona, ¿no? Hay gente que por opción ya se quedará a trabajar en su casa y no se desplazará, solamente se desplazará lo mínimo posible. Hay otra gente que seguirá desplazándose hasta su punto de trabajo o a su punto de ocio. Esto dependerá un poco de la persona, según entiendo yo como persona. Sí que es cierto que yo creo que se ha dado un gran paso en el hecho de facilitar a los trabajadores el teletrabajo, y ya no solamente hablo de mi empresa, sino en el hecho de que si durante un mes no hemos podido ir a trabajar, no hemos podido ir a la oficina y hemos seguido trabajando, pues creo que puede funcionar, desde luego, y que hoy en día tenemos las herramientas tecnológicas para poder hacerlo. Desde luego, sí, sí. La tecnología en este sentido es una ayuda, ¿verdad?, para generar estas sinergias y estas dinámicas de colaboración y de teletrabajo. Desde luego, desde luego. O sea, es imprescindible. Para esto es imprescindible. Claro que sí.
Oye, José, para ir ya terminando, no queremos robarte mucho más tiempo y agradecemos muchísimo tu disponibilidad. Aquellas personas emprendedoras, ¿no? De carácter emprendedor que estén dándole vuelta a la idea de empezar un negocio, una nueva startup en el sector de la movilidad, ¿qué mensaje le darías? ¿Qué consejos, qué visión le darías a esas personas que quieren poner en marcha iniciativas empresariales en este nicho, como es la movilidad sostenible? Pues a ver, sinceramente creo que es un mundo apasionante el hecho de la movilidad. El hecho de que es cierto que es un sector en evolución, porque es un sector que se está desarrollando desde hace, o sea, siempre ha habido movilidad, pero obviamente desde hace unos años se está acelerando su evolución. Creo que tenemos hueco bastante para seguir evolucionando y que todo el mundo sea bienvenido. Cuantas mejores ideas tengas y puedas generar más sinergias y reducción de costes, etcétera, creo que será un paso positivo, un paso adelante para todos. Pues sí, muy bien. Muchísimas gracias, José. No te queremos Nada. robar más tiempo. La verdad es que estamos muy contentos de haber podido hacerte esta entrevista, aprovechando precisamente las nuevas tecnologías, ¿verdad? No estamos Uh-huh. presencialmente, no estamos reunidos presencialmente porque estamos respetando las medidas de distanciamiento físico. Y nada, Correcto. agradecerte tu tiempo aquí con nosotros, director de operaciones de City, un servicio de car sharing 100% eléctrico y además con una electricidad con garantía de origen 100% basada en fuentes renovables de energía. Es desde luego un modo de movilidad con muchísimo futuro, bueno, no solo futuro, presente, ya está operando en París, en Madrid, se irá expandiendo a más ciudades y desde luego va a jugar un papel muy importante en la movilidad sostenible que todos anhelamos para nuestros sistemas urbanos y metropolitanos. Muchas gracias, José. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto, adiós. Hasta luego.